Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión y Tendencias. Una vez más, vamos a conversar con Javier Tapasco García. Javier, como todos sabemos, es miembro de Visagi, especializado en Legal Operations y actualmente ocupando el cargo de Legal Operations Manager. ¿Cómo andás, Javier? ¿Bien? Augusto, todo muy bien, gracias nuevamente por la invitación. Ya estamos por aquí en varias oportunidades y bueno, qué chévere poder discutir y hablar de los temas que tanto nos importan. Exactamente, además todos sabrán, Javier es un incansable posteador, ¿no es cierto?, de cosas muy interesantes en las redes sociales y ese es el motivo por el cual volvemos a convocarlo. Y con un tema que es muy afín a los abogados y de mucha actualidad y preocupación, ¿no? Que es de qué manera el equipo de legales, digamos, el título de esta charla sería de qué manera el equipo de legales puede trazar una estrategia de alineamiento, ¿no es cierto?, con la organización, en este caso con la empresa, ¿no? Y algo que claramente los líderes de equipos legales tienen que tener muy presentes en su gestión, justamente para dejar de ser como el furgón de cola de la empresa y empezar a tener, ¿no es cierto?, un rol mucho más activo. Y no se puede tener un rol activo si no se conoce bien cuál es el servicio que uno presta y cómo poder ser de utilidad para la organización. Y acá hay un par de preguntas que nos hemos anotado con Javier, que es ¿para qué brindo asesoría legal? Este, ¿En dónde presto mi servicio? ¿Qué es lo que justamente no estoy haciendo? ¿Cuál es mi diferencia? ¿Por qué me diferencio de otros? Etcétera, ¿no? Son preguntas que hemos anotado, que entendemos pueden ser de interés a quienes estén escuchando este podcast. Entonces, vamos a ir a la primera pregunta, Javier, que es, ¿para qué brindo asesoría legal? Pues bien, Augusto, efectivamente creo que lo que mencionabas al principio es lo más importante y determinante, y es que nosotros como abogados y como directores legales muchas veces estamos confundidos sobre qué es lo que debemos definir de objetivos. Entonces empieza el año fiscal y todas las gerencias legales empiezan a ver qué hacen. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros como área legal para poder agregar valor, para crear objetivos interesantes? Entonces hablamos de los OKRs, cómo les hago seguimiento a través de indicadores, de KPIs. Pero es una discusión que puede resultar difícil, porque obviamente si no nos alineamos, que es lo que mencionas al principio, difícilmente podremos definir objetivos que entreguen valor al negocio, ¿sí? Entonces, lo primero y lo más importante aquí es que la definición de objetivos del área legal es el resultado de una alineación con la estrategia del negocio. O sea, el negocio es el que tiene una estrategia, es el que define qué es lo que quiere hacer, tiene una visión, ¿no es cierto? Y es a partir de ahí donde yo tengo que identificar como área legal qué elementos desde mi función jurídica, desde mi función como asesoría legal, puedo yo hacer para que esa estrategia que tiene el negocio se pueda cumplir. Entonces, efectivamente, como tú lo mencionabas con esa primera pregunta, el para qué brindo asesoría jurídica, pues ese es el propósito, precisamente. Porque si yo, como área legal, estoy alejado de ese propósito, desconozco de qué manera yo le estoy entregando resultados al negocio, pues va a ser muy difícil definir objetivos que le resuelvan necesidades a esta organización. Entonces, obviamente, entender también que la estrategia, pues, ¿qué es? Porque también ahí uno a veces suele, digámoslo, confundir no, pero sí sobrepensar o analizar el tema de la estrategia. Pues la estrategia es básicamente lo que yo hago, ¿cierto? Lo que hace una organización con lo que tiene a disposición para precisamente ganar en el mercado. Entonces, definida la estrategia del negocio, yo como era legal debería responder la pregunta para qué es asesoría jurídica, que en otras palabras, pues debe ser cómo yo contribuyo a esa misión y visión de la empresa. Ahora, esto que nos compartís, Javier, es algo que tiene que salir por iniciativa individual del gerente de legales y trazar él la estrategia, o es algo que el gerente de legales lo coordina con otros equipos, otras Bueno, áreas de la empresa? esa es una muy buena pregunta porque dependerá del nivel de madurez que tenga el equipo legal y puntualmente la dirección legal, ¿no es cierto? Tiendas el Chief Legal Officer o el General Counsel, dependerá mucho de eso. En otras palabras, si el equipo legal
no es tan maduro, no es tan robusto, obviamente la conversación a nivel directivo va a ser más reducida y en consecuencia esa definición de objetivos pues va a estar, digámoslo, menos legal, va a estar menos involucrada. Entonces, obviamente la invitación, ¿cuál es? Pues desde legal, uno como director o como manager, madurar la operación, cosa que cuando yo tenga que entrar a discutir esos objetivos de negocio, pues tenga la capacidad de aportar. En otras palabras, me pueda sentar, como tú dices ahorita, con el director financiero, el director de marketing, de producto, con el nivel ejecutivo y pueda trazar de alguna manera e influir en los objetivos de la empresa. Bien. Cuando preguntamos en dónde presto mis servicios, ¿qué estamos preguntando? En dónde presto mis servicios estamos respondiendo el contexto de negocios y algo que es muy importante también desde nuestra función legal es entender precisamente dónde está ubicado mi cliente. Hemos estado acostumbrados a que uno desde la función legal da una asesoría y se limita simplemente al tema jurídico, pero hoy por hoy la necesidad de los abogados tiene que ver también con entender dónde está la industria, cuál es el nicho, cuál es el segmento de mis clientes, o sea, de mis usuarios, dónde está operando el negocio, ¿sí? No es lo mismo, y por eso es importante a nivel de estrategia definir ese dónde presto mis servicios. Puedo prestarle un servicio a una empresa de hidrocarburos, que una empresa de telecomunicaciones, que una empresa de tecnología. Puedo prestarle un servicio a una empresa robusta y estructurada, grande, ¿no es cierto?, que lleva años en la industria, una empresa, no sé, del sector logístico, a una startup. Entonces, ese don de mis servicios hace la diferencia porque si yo, como abogado, simplemente me limito a pensar desde el punto de vista de las soluciones, oiga, tengo que montar cierre legal con el área laboral, el área de impuestos, el área de contratos, el área comercial, pues quizá voy a estar perdiendo de vista los temas que realmente le importan al negocio. Ok. Am, saber qué es lo que no estoy haciendo. Precisamente ahí es el costo de oportunidad. Uno no puede ser perfecto y no se puede saber todas. Entonces, algo que suele pasar mucho, y no solo en la profesión jurídica, sino en general, es que uno quiere ser bueno en todo o no quiere abarcar todo. Y como decimos al principio, si la estrategia es jugar para ganar, pues yo tengo que saber qué posición debo tener para ser excelente y para ser excepcional en eso. Si yo, por el contrario, quiero ser un abogado que maneje todo, porque es que yo estudié Derecho y tengo que saber de litigios, de arbitraje, de contratos, de impuestos de laboral, pues al final me voy a perder. Ser un abogado, bueno, creo que sí, pero voy a perder la oportunidad de volverme excepcional. Entonces, cuando estamos definiendo esa estrategia del equipo legal, tiene que ser claro también qué es lo que vamos a hacer, eso está muy importante, pero también qué es lo que no vamos a hacer. Eso nos libera capacidad para dedicarnos a lo que nos va a diferenciar. Ah, ok, ok. Porque el, el qué es lo que no hago también puede llegar a ser en qué es lo que me está faltando para maximizar mi servicio, ¿no? Sí, sí, exacto. Eso es importante tal cual de cara a cómo yo me voy a diferenciar efectivamente. Pero en este punto hablas más del costo de oportunidad, de cómo yo estoy dispuesto a renunciar a muchas funciones o a muchas cosas para prestarle un servicio excepcional a mi cliente. Ahora, cuando yo analizo esto que estamos conversando y digo, bueno, a partir de ahora esto es lo que no vamos a hacer. ¿Esto significa que cerramos todas las compuertas o que lo que no vamos a hacer lo vamos a tercerizar en otros? Exactamente, precisamente es donde empieza la conversación desde el área legal de si yo sé que no me voy a dedicar a la función, o sea, de asesoramiento tributario, porque no es core, porque no agrega valor de manera continua y constante al negocio, la respuesta va a ser no cerrarme y decir desde legal no podemos responder, sino venga, más bien tercericemos, más bien busquemos en asesores externos, en aliados externos, como esa función que quizás es tangencial, que tal vez no es algo de la rutina o de la operación, pero es importante tenerla en cuenta cómo yo me voy a apoyar en los terceros para poderla lograr y conseguir. Es Bien. efectivamente, el análisis que toca hacer desde el área legal. ¿Y cómo hago? Por acá hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué es lo que me diferencia, ¿no? Y acá la pregunta es, Ujú. ¿qué es lo que me diferencia respecto de cuál es el punto de referencia? ¿Cuál es el mojón ese? ¿A qué Claro, es lo que me diferencia de qué? efectivamente porque cuando yo hago el análisis, o sea, esto es como una secuencia, ¿no? Entonces yo ya sé lo que hago, sé dónde estoy jugando, sé lo que no hago. Entonces cuando hablo de qué me está conociendo, entonces a partir de haber entendido
qué es lo que yo estoy haciendo, cuál es la industria, qué es lo que yo estoy renunciando, puedo empezar a hablar de mis fortalezas y mis oportunidades. Porque si efectivamente estoy descubriendo que un frente importante va a ser el análisis de contratos y la negociación de contratos con clientes, pues es ahí donde yo tengo que decir, bueno, aquí tenemos que destacarnos, tenemos que volvernos diferentes. ¿Por qué razón? Porque al final el equipo jurídico es una unidad de negocio y como unidad de negocio está trabajando para cumplir unos objetivos organizacionales. Y la organización ve que el equipo jurídico no se está diferenciando, no está agregando valor, al final va a ser una ecuación de decir, ¿sabe qué es mejor? Tener un equipo de abogados internos que no resuelven nuestro día a día, o más bien tercerizar esto en unos abogados externos que nos puedan apoyar con este tipo de consultas que son generales. Entonces, claro, me tengo que volver yo un experto, un conocedor de mi cliente, de la industria, de dónde opera mi organización, para precisamente diferenciarme, ¿sí? Porque es ahí donde va a estar ese plus a nivel de función legal, porque no es lo mismo una asesoría de contratos, una asesoría de contratos conociendo la industria, el sector, el nicho y mi cliente. Este trabajo, ¿no? De encontrar justamente dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades, qué es lo que tenemos que dejar de hacer, dónde estamos, dónde somos más competitivos, etcétera, etcétera. ¿Es un trabajo que lo define el líder legal o es un trabajo o es una conclusión o un trabajo o un proceso que se construye con el resto del equipo? Ahí es una pregunta muy valiosa porque yo soy de la postura de que eso se discute con el equipo. ¿Sí? El equipo, obviamente al final todos son abogados y parte de la estrategia dentro de la estrategia del equipo legal, porque también hay que entender que una cosa es la estrategia de la organización y yo como me alineo, que es lo que venimos discutiendo, otra cosa es la estrategia del equipo. ¿Sí? ¿Cómo yo veo al equipo legal? ¿Cómo quiero ver yo mi departamento jurídico en 1, 2, 3 años? Entonces, los abogados, que es el talento que está en ese equipo jurídico, pues la idea es que ese equipo jurídico crezca, ¿no es cierto? Se desarrolle. Entonces, en la medida en que yo los involucre, el equipo legal va a estar, digamos, comprometido con esa idea del departamento jurídico que resuelve o que atiende los objetivos de la organización. Entonces, qué mejor que estos espacios de definición de objetivos y de estrategia de la organización y del equipo legal para hablar con los abogados que al final son los que están en el día a día, porque desde la dirección uno tiene una vista estratégica, ¿no es cierto? Pero al final serán los abogados los que estén en ese día a día en la operación y entiendan qué se puede hacer, qué es lo que se puede destacar, qué es lo que se debe renunciar. Entonces, claro, la invitación sería a que se discuta y se hable con todos los miembros del equipo jurídico. Entonces, en línea con esto y de acuerdo con tu experiencia como consultor en estos temas, manos a la obra, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que tienen que hacer los directores de legales para generar estos cambios? Así es, pues lo principal y lo primero, como ya lo hablamos, es entender que yo me alineo con los objetivos del negocio. Es decir, yo no puedo estar como una rueda suelta pensando que me voy a inventar objetivos porque desde legal yo considero que hay unos problemas. No, lo primero es hablar con la organización, ya lo decías ahorita, y es si tengo un equipo maduro, pues podré ya sentarme con la dirección, hago parte de ese nivel ejecutivo, pero si no es así, debo yo entonces iniciar la conversación con los representantes o con los voceros de las áreas de negocio. ¿Sí? Eso es lo primero. Con eso yo ya entiendo en qué estoy jugando, entiendo hacia dónde vamos. Y luego sentarme con el equipo legal, cómo no, y empezar a definir uno a uno qué objetivos vamos a trabajar. ¿Sí? Entendiendo que los objetivos no responden a necesidades del equipo jurídico por sí mismo, sino que responden a necesidades de la organización. Entiéndase, si la organización quiere crecer en ingresos, que al final es un objetivo empresarial, yo desde legal, ¿cómo hago que eso sea posible? Mejorando contratos, mejorando negociación, simplificando los procesos de negociación con los clientes, creando documentos específicos para que no pasen por negociación de legal, en fin, mirando las cláusulas que más han sido negociadas y que al final del día no han generado ningún impacto en el negocio. Entonces, es ahí donde dice, bueno, ya la conversación no es solo legal, hagamos una transformación porque sí, sino legal está respondiendo una necesidad importante de la organización. Hemos conversado con Javier Tapasco García. Javier, como verán, es experto en Legal Operations, pero también en consultoría de management para departamentos jurídicos y firmas de abogados. Javier, te agradezco mucho tu tiempo. Ha sido muy interesante conversar contigo sobre estos temas y para aquellos que quieran seguirlo, Javier, en LinkedIn, siempre postea cosas muy, pero muy interesantes. Javier, como siempre, las puertas quedan abiertas
para otro encuentro de estos para que sigamos conversando. Augusto, claro que sí. Muchas gracias por el espacio, por permitir compartir esta información y como ya lo mencionaste, yo estoy en LinkedIn posteando casi que todos los días, entonces ahí estoy entregando contenido a la gente para que me siga.